una marca de los últimos días, que no solo iban a existir hombres amadores de sí mismos, sino que también iban a haber hombres que iban a amar los placeres más que los deleitos o que se deleitan en las cosas de Dios. Gente le dice no a Dios muchas veces por los deseos personales que quieren vivir. Vivimos en los tiempos de la iglesia donde es más fácil, mejor vivir en el mundo, integrarse en el mundo, que querer servir a Dios con la vida de uno. El Señor Jesucristo nos dice que si le íbamos a seguir a Él, lo tendríamos que hacer bajo la negación propia. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, la Biblia nos dice. Con ello viene los deseos de uno también, que muchas veces nuestros deseos son contrarios a los de Dios y tenemos que sujetar nuestros deseos a Él. El que ama los placeres más que a Dios, por lo regular va a hacer un intercambio con Dios. Yo no te puedo servir porque quiero hacer esto o quiero hacer lo otro, y se meten en problemas porque ponen los placeres encima. La Biblia está llena de ejemplos de personas que han hecho esto. Pienso en Sansón, en Jueces 16, un hombre que no estaba en control de sus deseos y se metió con una prostituta, y luego fue y consiguió esposa donde no debería, y consumió todo tipo de placer, lo cual lo llevó a su destrucción. También Belsasar, en Daniel capítulo 5, vemos que hizo una fiesta y usó los utensilios del templo de Dios, y si ustedes recuerdan, a él se le aparecieron los dedos y comenzó a escribir Dios en la pared acerca de su fin. Me pongo a pensar en rey Herodes, cómo hizo una fiesta, y Juan el Bautista le confronta sobre su vida adúltera, lo cual terminó decapitando a Juan el Bautista. Pero sin embargo Herodes fue un hombre típicamente reconocido por sus fiestas, todo tipo de placer que él estaba deleitándose. No hay nada de malo de tener deleites. Es malo tener deleites encima de Dios. O sea, no hay nada de malo cuando alguien quiere hacer algo. Todos queremos diversión. Nadie quiere vivir una vida aburrida. Pero es cuando amamos más los deleites que las cosas de Dios, que es cuando nos metemos en problemas. Buenos tiempos no es lo que debemos de rechazar. Es buenos tiempos encima de la voluntad de Dios que nosotros rechazamos. Entonces, mientras que mis deleites no contradigan la voluntad de Dios, o no contradigan mis deberes, entonces no hay nada de mal con el deleite. Por ejemplo, a jugar fútbol, ¿verdad? No es el problema, pero si el jugar fútbol me va a sacar de la iglesia, pues mejor no debo de jugar fútbol. El jugar básquetbol no es un problema, pero si por jugar básquetbol no voy a pasar tiempo con mis hijos, entonces quizás no debo de jugar básquetbol. En sí no es la actividad a lo que nosotros vamos a rechazar, es de que muchos cristianos prefieren vivir sus vidas en placer y nunca viven cumpliendo su responsabilidad con Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué es lo que un cristiano debe de hacer cuando nos encontramos rápidamente envolviéndonos en un mundo donde nos quiere divertir y no nos empuja a ser responsables con lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Entonces, la Biblia nos dice que en los tiempos de Josué, o más bien después que murió Josué, vienen los tiempos de los jueces. Y la Biblia nos dice, vean ahí en sus notas, Jueces 17, versículo 6. En aquellos días, el rey en Israel, cada uno hacía lo que bien que dice. Me recuerda a muchos cristianos eso. Y saben que entre más tiempo estamos dentro del ministerio, más debates tenemos con que, ¿y qué tiene de mal esto? ¿Y qué tiene de mal lo otro? Ahorita el mundo del internet ha abierto la puerta a tantas cosas que nunca pensaríamos que estuviéramos un día tratando como pastores. Y no estoy hablando solo de la pornografía, estoy hablando de personas y aún cristianos tratando de chatear y se enamoran con personas por medio del internet y cosas así, donde nunca nos imaginamos que estaríamos enfrentando esta época en la que estamos. Ahora, si los matrimonios en los cuales se conocen terminan por la mayor parte mal,
¿Qué hay de esperar de alguien que no se conoce? Y regularmente en el internet uno pone la mejor cara. ¿Nunca se ha fijado eso? Es muy fácil que alguien se enamore de mí cuando no me conoce. Es más fácil que alguien ¿verdad? Se piense lo mejor de mí, porque lo único que conocen va a ser lo que yo pongo, no tanto porque me conocen. Entonces, esto abre la puerta a toda clase de cosas. Hay personas, ¿verdad?, haciendo identidades falsas y viven vidas secretas. Hay juegos donde están creciendo cada vez más y más, donde uno inventa un personaje y vive en un mundo virtual. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Y todos los días es una obsesión. Gente va a trabajar, regresa a su casa y se mete eso porque está viviendo su sueño en este mundo virtual. En lugar de no solo tener una vida, pero hacer una vida, es más importante que andar metido en una vida virtual, la cual no es cierta. Pero los placeres son algo muy real, y por eso el mundo abre puertas a todas clases de formas para que el hombre, el ser humano, consuma cada uno de sus placeres. Pero el diablo lo hace eso para la destrucción del ser humano, no porque nos ama, sino que el ser humano, una vez, ¿verdad?, consumiendo cada uno de sus placeres, sabes que se mete en un mundo donde se adicta a esos placeres. Ahora, hoy vivimos entonces en tiempos, ¿verdad?, con un colapso moral. Estamos hablando, ya no hay blanco y negro para muchos. La fornicación ya no está tan mal en la mente de muchos. Ya ahorita la mayor parte de los noviazgos cristianos son igual de mundanos. Se manosean, se besan, tienen relaciones sexuales, andan a escondidas, y principalmente los padres lo ven normal. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde están borrando lo que la Biblia dice y llegan a aceptar lo que es el normal del mundo y lo quieren incorporar en el mundo cristiano. Y les quiero decir, hermanos, que es nuestro trabajo no necesariamente seguir cada placer que nosotros queremos, sino seguir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, lo más peligroso de nuestros tiempos es cuando la gente entonces llega a hacerse, ¿verdad?, se llega a espiritualizar el pecado. Y noten el versículo 5, eso es bien peligroso aquí. Habla de los últimos tiempos y luego dice, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Oh, qué terrible eso. Y luego dice, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces, en los últimos días iban a haber estas gentes donde iban a tener apariencia de piedad, mientras que son amadores de placeres más que de Dios. Ellos iban a retener una apariencia de piedad. Y qué terrible ahorita cuando hay iglesias donde surten las iglesias con toda clase de placeres y no con la santidad de Dios. Entonces, por eso tiene mucho sentido que en la mayor parte de las iglesias, ¿verdad?, tienen música mundana, bailes y todo ese tipo de cosas. Es más bien tratan por medio de la música sensual aún atraer a personas a la iglesia. Nuestro trabajo es predicar el evangelio y no ser como el mundo. O sea, no vamos a usar el mundo para tratar de alcanzar el mundo. Creo que el Señor Jesucristo no estaba mintiendo cuando nos dice que si Él iba a ser elevado, Él iba a traer gente a Él. Entonces nuestro trabajo es ser fiel, nuestro trabajo es vivir en santidad, es seguir a Cristo en lo que el Señor nos manda hacer y no distraernos con muchas de las cosas que el mundo nos ofrece a nosotros. Ahora, vayan conmigo rápido al libro de Hebreos. Hebreos, y ahorita vamos a regresar a segunda de Timoteo. Muchas veces es fácil decirle a un cristiano, es malo que hagas esto porque la Biblia dice que es pecado. Y la mayor parte de los cristianos lo digieren y sí dicen cosas como,
pues sí, sí es pecado, muy bien. Pero también hay cosas que no son pecado, que no necesariamente son buenas o que tenemos que nosotros hacer. El versículo 12, quiero que vean aquí, por favor, el capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Sí estamos todos ahí? Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del ¿qué? Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra peso no está refiriéndose al pecado, por eso hace una distinción de todo peso y del pecado. Esto quiere decir que cuando estamos corriendo la vida cristiana, hay cosas que son pesos, que no necesariamente son malas en sí, pero que sí nos detienen para poder correr la carrera. Entonces, ¿qué puede ser un peso? Un peso puede ser deportes. Si es que los deportes van a tomar lugar de Dios. ¿Qué puede ser un peso? Amistades. Si es que las amistades van a estarme deteniendo para servir a Dios. Lo que estoy diciendo es que cualquier cosa que me hace que la carrera que Dios me ha puesto enfrente de mí lo haga más difícil, es un peso de lo cual uno tiene que deshacerse. Entonces hay personas que no conviene tener como amistades, porque lo detienen a uno o porque lo mal influyen. Hay deportes, hay actividades que no necesariamente son malas, pero quizás no son aquellas que debemos de estar persiguiendo porque a lo mejor guían a mal. Cualquier cosa que te alenta en la carrera que Cristo te ha puesto es un peso en tu vida. Y para cada quien, todos tenemos diferentes clases de peso. Yo tengo peso, muy bien, pero no está hablando de ese peso. Está hablando del peso más difícil de quitar de tu vida. Porque regularmente los pesos en sus vidas son las cosas difíciles, las cosas que por lo regular gente llega a idolatrizar y preguntan, pues, ¿qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo lo otro? ¿Y qué tiene de malo la música mundana? ¿Y qué tiene de malo el cine? ¿Y qué tiene de malo los antros? Y comienzan a cuestionar, de lo cual en la vida cristiana ya no son eficaces como deberían de ser. Están tropezando sobre cada tipo de cosas. Ahora, y por eso ahora regresen a 2 de Timoteo, por favor. Regresamos a nuestro texto. Quiero que noten entonces que lo que entonces pesa para el día de hoy, las cosas que estamos luchando hoy, en los cuales son los afectos extraviados, es que sí iban a haber gente, dice la Biblia, en los postreros días, que iban a ser amadores de sí mismos. Van a haber gente que va a amar el dinero más que a Dios, y van a haber otros que van a ser amadores de los placeres que de Dios. Por eso dice el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy que nos va a ayudar en la vida cristiana? ¿Cómo podemos regularizar nuestro corazón? Porque el problema desde ahí nace. ¿Cómo podemos traer nuestros afectos a flote? Quiero que vean número 1, por favor, conmigo. Número 1, el ser un amador de los placeres está en contraste de ser un amador de Dios. No puedes tener muchas veces ambas cosas. Es como el dinero. Ninguno, dice la Biblia, puede servir a dos señores. Porque amas a uno o desprecias el otro. No puedes amar los dos al mismo tiempo. Y por eso Jesús mismo nos dijo que si íbamos a ser discípulos de Él, tendríamos que negarnos a nosotros mismos. Eso es la totalidad de nosotros mismos. Eso quiere decir que cuando vienen los tiempos donde Dios pide algo de nosotros, el que se ha negado, se le hace fácil rendirlo. Ahora es muy difícil para aquel que no le dice no a su vida y está siempre listo para disfrutar de toda clase de pecado, porque entonces se mete en problemas, porque cuando Dios le pide algo, se le hace muy difícil rendirlo, porque uno tiene que primero morir a uno mismo. La devoción a Dios entonces requiere el negarse, requiere el poner a Dios primero. Ese Eclesiastés 2, versículo 1, quiero que vean conmigo, por favor. Noten cómo es la vida vacía para los que aman los placeres. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora y probaré con alegría
y gozarás de bienes. Mas aquí esto también era vanidad. Y si hay alguien que podía escribir con certidumbre, era el hombre que experimentó toda clase de placer. Así como Salomón era el hombre más sabio del mundo, era también uno de los más tontos del mundo. Y déjales digo, ¿por qué? Él hizo cosas bien tontas también. Estamos hablando que él permitió que mujeres extrañas le robaran su corazón de Dios. ¿Cómo el hombre más sabio del mundo se encuentra en esa circunstancia? Hace mucho se le hizo la pregunta al hombre sabio, ¿verdad? Le dijo, oye, maestro, dijeron, ¿qué hace un hombre sabio en el medio del desierto sin agua? Y el hombre sabio dijo, un hombre sabio nunca se encontrará en el medio del desierto sin agua. Y eso es bien cierto, ¿no? Entonces, hay cosas que si tenemos la sabiduría de Dios, muchas veces nos va a cuidar de otras cosas. Pero aquí está Salomón, ¿verdad? Y nos escribe Eclesiastés hacia el final de su vida, después que fue el hombre más rico del mundo y después que experimentó toda clase de placer. Uno lee Eclesiastés y uno pensaría que Salomón está loco. O sea, ya llegó al punto en su vida donde dice, todo es vanidad, nada es bueno, todo lo que consumes es malo. Ahora, él estaba llegando a ese punto para decirle a todos que no vale la pena perseguir placeres, porque al fin de tu vida te sentirás vacío, igual como él. Entonces, no vamos a perseguir esto, y tenemos que comprender que un amador de los placeres va a estar en contraste a quien que ama a Dios. Pero vean segundo entonces, los que son amadores del placer retienen una forma de piedad. Y eso es lo más difícil muchas veces de tratar aún en la iglesia. Vean otra vez el versículo 5, por favor, conmigo, de 2 de Timoteo capítulo 3. La Biblia nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, esto quiere decir que dentro de la comunidad cristiana van a haber aquellos que proclaman ser cristianos, que proclaman tener fe, que proclaman seguir a Dios, pero en realidad ellos están buscando un bien para ellos. Noten, hermanos, no hay nada de malo orar. Pero si lo hacemos como los fariseos que oraban para ser vistos por los hombres, hay algo mal con esto. El ser fiel a la iglesia, no hay nada de malo ser fiel a la iglesia. Incluso la Biblia nos dice que debemos de venir a la iglesia. Pero hay hombres que vienen a la iglesia para vanagloria de ellos, para que sean vistos por los hombres, para tener un nivel, no sé, espiritual. Y no lo hacen para glorificar a Dios, lo hacen por retener esa apariencia de piedad. Entonces les quiero decir que lo más difícil muchas veces es tratar con cristianos que tienen corazones mundanos, pero saben suficiente de la Biblia para retener su mundanidad. Déjales enseño un ejemplo de esto. En Judas, versículo 4 nos dice lo siguiente. Noten ahí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes ha sido destinado para esta condenación. Hombres impíos. ¿Y por qué son impíos? Note lo que dice. Que convierten en ¿qué? Libertinaje, ¿la qué? La gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres iban a ser impíos, iban a ser malos, pero la Biblia nos dice ¿por qué? Porque convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ahorita en la mayor parte de las iglesias cristianas se va a promover mucho la gracia de Dios y que ya no estamos bajo la ley y que ya no tenemos que seguir a Dios como si fuera el Viejo Testamento, pero lo que no comprenden están tratando de promover no importa lo que haces, al cabo es que somos salvos por gracia. No importa qué tipo de vida tienes, al cabo es que la gracia lo cubre todo. No importa si los jóvenes andan mal, al cabo es que somos salvos por gracia. Y lo que hoy se está haciendo entonces es una conversión de la gracia de Dios por una perversión. Libertinaje somos libres de hacer lo que uno quiere. Entonces, en los postreros tiempos iban a haber hombres impíos que iban a ver todas las reglas de las iglesias
como algo legalista. Hoy en día hasta se mal usa esa palabra. Nosotros pedimos que las damas se vean decentes, pedimos que los hombres se vean decentes, que diezmen, que sirvan, que ganen almas, que sean fieles. Y para alguien que es amador de los deleites va a decir, eso es demasiado. Pero lo que tenemos que comprender es que Jesús puso esa línea. Él dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese. No dijo, ámense, niéguense. ¿Por qué? Porque aquel que poniendo las manos al arado, viendo hacia atrás, dijo la Biblia, no es digno. Les vuelvo a decir, no es digno del reino. Yo no lo dije, fue Jesucristo quien dijo esto. Entonces no podemos centrar nosotros al servicio de Él con un doble corazón. El hombre de doble ánimo, dice la Biblia, es inconstante en todos sus caminos. Yo no lo dijo, eso lo dijo Santiago. No tiene nada que ver con la iglesia, tiene todo que ver con la demanda de Dios. Además, si vamos a pretender servir a Dios, Él dijo que quienes lo vamos a servir, lo tenemos que amar a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que es nuestras fuerzas, y con toda nuestra mente. ¿Usted ama así a Dios? Entonces, si hay alguien que pone la lista, la línea legalista, no somos nosotros. Dios no acepta nada más que nuestro mejor. No le vamos a dar sobras a Dios, no le vamos a dar. Hermanos, no podemos andar todo el día el sábado envueltos en el mundo y tratar de darle a Dios un corazón sucio el día de hoy. Hoy no es terapia, no ahorita, no te estoy limpiando tu conciencia. Lo que estoy diciendo es que en los postreros tiempos iban a haber gente que iba a amar más los deleites que Dios. Y eso los conduce a un estilo de vida donde tienen pecados secretos, donde no quieren rendir cosas a Dios. Entonces iban a haber gente que iban a retener la piedad, donde se va a ver que son personas espirituales, que hablan de la Biblia, que conocen suficiente de la gracia de Dios para convertirla en libertinaje. Hermanos, no importa qué año se va a estar predicando el Evangelio, y si el Señor no regresa en nuestro tiempo, alguien tiene que seguir predicando que los jóvenes deben de ser santos, que no deben de meterse y tener relaciones antes del matrimonio. Alguien tiene que predicar en contra del mundo de ese tiempo, porque los valores morales de Dios nunca son muy anticuados. Siempre se tendrán que vivir, siempre se tendrán que predicar, siempre tenemos que predicar en contra del mundo, siempre se tiene que predicar, porque eso es lo que el Señor nos manda. Pero van a haber gente que por tener más finanzas o por tener una iglesia más grande, venden la verdad y tienen miedo a mencionar estas cosas. No va a ser que alguien se ofende y no regrese. Pero nosotros debemos de predicar a la audiencia de uno, que es el Señor Jesucristo. Y mientras que Él esté feliz, ya que importa si nadie más esté feliz. Pero en los postreros tiempos, no, van a cambiar esto, van a traer a personas con libertad. Los redimidos llegaron hasta el punto de hacer un antro. ¿Cuántos recuerdan esto? ¿Hasta qué punto llegamos que vamos a proveer un antro? Con las bebidas así que se vieran iguales como las del mundo. Yo dijera, pues si lo van a hacer, háganlo bien, métanse al mundo. ¿Para qué andar con una piratería barata? Mejor vayan a un antro. O sea, si lo vamos a hacer, ¿para qué hacerlo cristianamente? Mejor hay que hacerlo bien. Pero eso es lo que se promueve y eso atrae. ¿Por qué? Porque entonces gente puede vivir en pecado sin sentirse mal. Al cabo es que el hombre supuesto de Dios ha dicho que está todo bien. Entonces, Primera de Pedro nos dice qué es lo que sucede cuando alguien está haciendo eso. Ven, Primera de Pedro 2:16, nomás para que vean. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, ¿como qué? ¿Como qué? Pretexto, ¿para hacer qué? Sino como siervos de Dios. Porque sí hay muchos que tienen la libertad en Cristo como un pretexto. Muchos no sirven en la iglesia porque se les hace que las reglas de la iglesia son muy exageradas.
Y en sí llegan a un punto en sus vidas como cristianos que no sirven para nada. Para nada a Dios, estoy hablando, o sea, que no sirven para nada en las cosas de Dios. Porque si se consumen cada vez en sus deleites, y para alguien que es más importante ir al cine que servir a Dios, para alguien que se le hace más importante la música mundana que servir a Dios, el dejar tomar, el dejar fumar, el dejar, no sé, todo tipo, no voy a estar dando la lista. Hay un problema con eso. Porque nosotros debemos de buscar complacer a Dios primero. Y si Él dijo, entonces niégate, pues nos tenemos que negar. Y si Él dice que vivamos para Él, pues lo tenemos que hacer. Entonces nosotros los cristianos debemos de vivir más con el deseo de cumplir nuestra responsabilidad que con el deseo de buscar nuestra libertad. Una de las señales de madurez es nuestra percepción de nuestra responsabilidad. Nunca he ido con un niño y está buscando, ok mamá, ¿cuáles son mis responsabilidades para el día de hoy? ¿Saben que todos los días le tenemos que decir a los niños que limpien todos los días? ¿Saben por qué? Porque no se levantan con la mente de, yo voy a ser responsable, mi responsabilidad es mi cuarto, yo voy a limpiar cada cochinero que yo hago. No, porque una mente inmadura, ¿sabes lo que está siempre pensando? En mis juegos, mi diversión, mis deleites, lo que yo quiero hacer. Deja un cochinero y va y juega al otro. ¿Por qué? Porque están consumiendo sus vidas en sus deleites. Así son muchos cristianos. ¿Qué importa mi responsabilidad? Eso no importa. No, ¿qué importa lo que Dios pide de mí? Eso no importa. Lo que importa es cómo me puedo divertir más. ¿Dónde está mi diversión? ¿Cuáles son las películas que a mí me gustan? ¿Cuáles son las cosas? Y nos vamos por lista y cuando menos lo esperamos, hemos hecho a Dios a un lado. Y por eso van a haber hombres que aman más sus deleites que a Dios y hacen el intercambio. La Biblia nos dice en Gálatas 5:13, quiero que vean, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para qué, sino servíos por amor los unos a los otros. Sí, somos libres, pero no para pecar y no para vivir en el mundo. Entonces rápidamente quiero que veamos ahí, hermanos, en sus notas, cómo se retiene este tipo de piedad y cómo se niega el poder de ella. Existen, quiero que vean primero, predicadores que promueven una vida mezclada en el mundo. Esto incluye todo, o sea, si los ves, estamos hablando, no hay una diferencia entre el cristianismo de ellos y lo que es visto en el mundo. Es obvio que Dios nos pidió que fuéramos diferentes, luego voy a llegar a esto. Pero segundo quiero que veamos, ha sido el deseo de Dios que su pueblo sea diferente. Dice la Biblia en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere o pierde su influencia, pierde su eficacia, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para que ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, cuando el cristiano pierde su influencia, lo pierde todo. Cuando uno no es fiel. Amén. Es bien difícil para cristianos tratar de enseñarle a otros que perdonen mientras que ellos están llenos de amargura contra alguien más. Es muy difícil para una persona pararse firme en algo si en todo está tambaleando. Entonces yo les quiero animar, hermanos, de que paren de hablar y comiencen a ser. Porque la vida cristiana es lo que somos, no lo que hacemos. Y nosotros queremos servir a Dios. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 6, versículo 14, vean, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna comunión. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna comunión. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Absolutamente nada. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Nada.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? No hay ninguna relación, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre vosotros, entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán, ¿qué dice? Mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, ¿quiénes? Los incrédulos, el mundo, y apartados, esa es otra palabra por santificación, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré por vosotros, por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, nuestro trabajo es ser diferentes. Vivir lo que la Biblia nos dice, eso nos va a hacer muy diferentes. La forma que hablamos, la forma que pensamos, las actividades a las cuales nosotros realizamos en nuestras vidas. Todas estas cosas marcan cómo somos nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que hacemos procede de nuestro corazón. Una vida mundana es el reflejo de un corazón mundano. Un rostro decaído refleja el mal corazón. Algo está sucediendo en el corazón. Les estoy diciendo, todo, hermanos, procede de nuestra vida, de nuestro corazón. Pero si nosotros no estamos haciendo algo en nuestras vidas, si hay algo mal en nuestro corazón, hermanos, va a salir y vamos a ver lo feo que eres. Porque aún esto es un cascarón. Y las damas pueden pintarse 5 o 6 horas y son horribles de todas formas cuando el corazón está mal. Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la condición del corazón sale tu vida, procede. Entonces quiero que veamos número 3. ¿Por qué? Porque aman los placeres en lugar de Dios. Ellos no conocen a Dios. Como ellos, o porque las personas aman los placeres, en realidad no conocen a Dios. Y por lo menos hay 2 formas en cómo no conocen a Dios. Primero, no lo conocen en una forma salvífica. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Eso quiere decir que niegan el poder de la misma piedad. Y quizás hay personas que dicen ser salvas y no lo son. Incluso, déjales digo segundo, también no conocen a Dios en una forma transformadora. Es muy difícil que prediques a Cristo cuando Cristo no ha cambiado tu vida. Amén. O sea, es muy difícil. Si sigues siendo la misma persona, pues mejor ni hables de Cristo. Porque ¿qué es lo que la gente va a decir de ti si no hay nada que ha cambiado en tu vida? O sea, si yo fuera un incrédulo y alguien que yo conozco jamás en su vida ha mostrado evidencia que Cristo vive en ellos y viene y me trata de decir que yo conozca a Cristo, mi pregunta grande es, ¿qué beneficio hay? O sea, si yo conozco a tu Dios, ¿qué hay para mí? Él te va a salvar y es lo único que Dios hace. Lo único que Cristo hace es salva. Porque conforme a la Biblia, Él también transforma. Él libra a los esclavos del pecado. Él nos libra para poder vivir para Dios. Entonces, la Biblia, hermanos, dice que podemos ser transformados. Vean Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Obviamente a lo que estoy hablando ahorita es a los cristianos viejos, a los que tienen más de 5 años de ser salvos. Deben de tener vergüenza si Dios no ha hecho algo en tu vida. Para los recién salvos todavía están aprendiendo, todavía están creciendo en las cosas del Señor. Pero hay muchos que son cristianos ya de tiempo, que la verdad uno se rasca la cabeza y dice, ¿qué está pasando?
¿Por qué no hay fruto de piedad? ¿Será porque tienen la apariencia, pero niegan el poder de ella? Entonces, estamos hablando que hay muchas veces más mala influencia aquí por los hermanos de la iglesia que por el mismo diablo. Hay hermanas aquí que quizás son salvas, pero la lengua, el diablo la tiene poseída. Porque no paran de chismear, no saben tener una conversación sin tener que hablar mal de alguien más. Y hay los chismosos que escuchan y los chismosos perversos que andan buscando chismes. Hay aquellos que hablan el chisme y hay aquellos que están buscando lo encubierto. Andan buscando a ver qué está pasando en la vida de todos los demás. Ambas cosas son perversas. Como la basura que tira basura y como el recipiente que recibe basura. Ambos son basuras. Entonces la pregunta grande es, ¿en dónde cabe Cristo? Yo sé que suena hasta mal, ¿no? Pero entra gente nueva a la iglesia y yo estoy pensando que no. Y ahí va la hermana chismosa a hablar con esa persona. Diga ya. Y luego se nota porque dales una semana o dos y esa persona nueva ya cambia. Porque ya sabe todos los trapos sucios de todo mundo. Ahora sí están poniendo atención, ¿verdad? Pero yo sigo creyendo en la Biblia que Dios transforma vidas. Pero cuando alguien tiene la apariencia de Dios, pero niega la eficacia de ella, entonces en realidad no hay cambio. No hay cambio de corazón, y como no hay cambio de corazón, no hay cambio de mente, no hay cambio de boca, no hay cambio de acciones. Quizás cambia tu vocabulario en el aspecto que es más cristiano, pero cuando gente te conoce, te reconoce por lo que es. Amén. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Yo le digo a los que no son chismosos, apártense del chisme. Tarde o temprano se mezclan buenos hermanos en pleitos ajenos. Y nomás para decirles, yo tengo más paciencia con los fornicarios que con los chismosos. Hay mucha esperanza para el fornicario, para los chismosos hay muy poca. Yo muchas veces nomás dejo que las cosas se mezclen así poquito y que darme una razón, nomás siempre estoy buscando donde ya tengo que tomar acción, pero yo estoy así nomás esperando que la bomba, ¿verdad? Se esté 5, 4, 3, 2, 1 y pum, ahora sí. ¿Por qué? Porque esas cosas destruyen la iglesia, pero Dios cambia vidas. Noten Jeremías, por favor. Miren lo que dice Jeremías 32, versículo 38. ¿Sí estamos ahí? No se agüiten, especialmente los que no son chismosos. Bueno, 38. Hay muchos que están, ¿estará hablando de mí? Estoy diciendo, sí. Sí estoy hablando de ti. Si lo estás pensando, sí. Muy bien. Versículo 38 nos dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón, y un ¿qué? Y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón, que dice, de ellos, porque para que no se aparten de mí. ¿Sabes lo que deberíamos de muchas veces pedirle a Dios? Señor, dame tu temor, porque dice la Biblia que Él es el que lo pone adentro. Hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer, pero sí podemos, Señor, ayúdame a mí, porque en este día no te temo como debo, y por favor pon este temor en mí. Ahora, número 4, vamos a terminar con esto. Síntomas de una vida amadora de placeres. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que podemos nosotros aquí entender con esto? Y nomás les estoy dando más o menos una lista, no es algo complejo aquí. Yo sé que podría haber agregado más, pero pues no está tan detalloso. Pero noten primero,
Alguien que se ama a sí mismo, ¿verdad? Más que a Dios, se levanta temprano para unas cosas, pero no para ir a la iglesia. Porque regularmente el apetito espiritual se ha disminuido. Es como que... ahora, no estoy diciendo que todos nos vamos a levantar como si fuéramos a Disneylandia. Muy bien, qué tremendo, ¿verdad? Un nuevo día. No estoy diciendo eso tampoco. Pero sí estoy diciendo que tenemos que tener suficiente carácter para nosotros poner a Dios primero en nuestras vidas. De estar aquí. Y si usted decide quedarse muy tarde despierto, pues tienes que decidir de todos modos levantarte temprano. Planchar y hacer tu ropa y hacer todo ese tipo para estar en la iglesia. Segundo, prefieren ver televisión que venir a los servicios de la tarde. Hay muchos que no vienen a los servicios, no porque no pueden y mienten. Si Dios quiere, ahí vamos a estar. No es cierto. Dios sí quiere. Amén. Cuando estás acostado viendo una serie y dices, qué flojera ir. No es que Dios no quiso y que Dios quiso que te quedaras, es que usted quiso quedarse. Muy bien, no lo mezclen esto. Pero muchas veces prefieren ver televisión, ¿verdad? Que venir al servicio de la tarde. Tercero, prefieren no venir a las escuelas dominicales para que no se sienta tan largo el día. No obstante que la iglesia primitiva tenía servicios todos los días. Muy bien, quizás deberíamos de hacer eso y a ver cuántos verdaderamente se reúnen. Así que cuando dice Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, se congregaban todos los días. Imagínense. No domingo, miércoles, no, todos los días la iglesia en Hechos se congregaba. Y todavía le dice, bueno, yo creo que Pablo escribió Hebreos, les dice, ¿sabes qué? No dejando de congregarse. Y cuando muchas veces ahorita en nuestro tiempo sean fiel, muchos están como que 3 servicios, que vamos a 3 servicios, como si fuera, ¿verdad?, el fin del mundo. Pero bueno, siguiente, el no levantarse suficiente temprano para leer la Biblia y orar. O quedándose tarde para leerlo. Muy bien, entonces cualquiera que sea su tiempo de leer, yo si no lo hago en la mañana se me hace bien difícil y hacerlo en la tarde. Ese soy yo. Ahora hay personas que siempre dicen, se levantan, dicen, en la tarde y no lo hacen de todas maneras. Así que escoge un tiempo y sé fiel. No hay ningún momento mágico en el día cuando es el mejor momento de leer la Biblia, pero hazlo en cualquier horario que usted quiera. Nomás sé fiel a ese horario y lea la Biblia, ore, conozca a Dios. Siguiente, prefieren sus libertades que el servir en la iglesia. Muchas veces es, ¿sabes qué? Y siempre veo los extremos. Los que son bien jóvenes piensan, hoy es mi momento de vivir y desperdiciar mi vida y hacer todo lo que yo quiera. Cuando sea viejo, voy a entregar mi vida. Y luego veo muchos que ya son ancianos. Me duelen las piernas. Nunca es el tiempo perfecto. Y yo les digo, hoy es el buen tiempo para servir a Dios y dar nuestro corazón a Él. Así que tenemos que entregar nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son los efectos, extraviados? El amor al dinero, el amor a uno mismo y el amor a los placeres. Que el Señor nos libre de tener estos amores dentro de nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga en esta